En este vídeo vamos a ver algunos consejos budistas para ser más fuerte mentalmente. En el budismo se dice que alguien es mentalmente fuerte cuando tiene una mentalidad poderosa, una mentalidad que le protege frente a las adversidades de la vida y que le ayuda a avanzar hacia sus metas personales. Frecuentemente se usa para referirse a la fortaleza mental la metáfora de ser como una roca que es golpeada por olas extremadamente grandes y que permanece inmóvil ante el empuje del agua. En budismo se dice que todo ser humano experimenta 8 condiciones en su vida: estar orgulloso de uno mismo y sentir vergüenza o culpa, ganar y perder, sentir alegría y sentir tristeza, y sentir placer y sentir dolor. Buda decía que hay que aceptar todas estas cosas, tanto las positivas como las negativas, y que las positivas y las negativas se irán alternando, atravesando etapas en la vida en las que predominen las negativas y etapas en la vida en las que predominen las positivas. Aceptar eso es la base de la fortaleza mental. Y esto nos sirve para enlazar con el primer consejo budista, que es aceptar la situación que se está viviendo y aceptar las emociones que se están sintiendo. Y aceptar no significa resignarse ni quedarse de brazos cruzados sin hacer nada. Aceptar significa no entrar en lucha contra las situaciones adversas, no venirse abajo emocionalmente y no reprimir las emociones que se sienten ante las dificultades que uno experimenta en la vida. Aceptar es entender que eso es parte de la vida y que, como dice la célebre frase de Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esto significa que a veces no podrás evitar que te pasen cosas negativas en la vida, pero sí podrás elegir el modo de reaccionar frente a esas cosas y con qué actitud te enfrentas a ellas. Y en el budismo, la actitud es uno de los pilares fundamentales de la fortaleza mental. Y es que, como dijo el filósofo Epicteto, frecuentemente lo que a uno le genera sufrimiento no son las cosas que le pasan en la vida, sino las cosas que uno se dice a sí mismo acerca de esas cosas que le pasan. Es decir, el sufrimiento nace sobre todo de los relatos mentales negativos que construimos en nuestra mente a la hora de interpretar o dar un significado a lo que nos sucede en la vida. Es el significado mental que le damos a un hecho o a un evento lo que nos genera sufrimiento, o al menos lo que magnifica el sufrimiento de ese evento. Y ese significado que tú le das a las situaciones que te suceden en la vida es algo que nace en tu mente en función de cuál sea tu actitud. Porque dos personas pueden reaccionar a una misma situación externa de formas totalmente distintas. Y eso es lo que hará que uno viva esa misma situación como un sufrimiento y otra persona no lo viva como un sufrimiento, sino que quizá lo viva como una oportunidad para mejorar en su vida. Una de las cosas que desde el budismo más se enseña y se valora es que cada ser humano se haga totalmente responsable de su estado emocional, que no deje su bienestar emocional en manos de los demás ni tampoco en manos de las situaciones externas, sino que cada ser humano asuma que uno es el máximo responsable de su estado emocional y que cualquier persona puede aprender a desarrollar una actitud positiva y a permanecer impasible ante cualquier problema externo que aparezca en su vida. Y el segundo consejo budista para desarrollar una fortaleza mental elevada es practicar la resiliencia. Pero, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de no generar sufrimiento ante las adversidades que le suceden en la vida. Personas con mucha resiliencia pueden tolerar problemas grandes sin venirse abajo emocionalmente, mientras que personas con baja resiliencia generan un gran sufrimiento ante pequeños sucesos negativos que ocurren en su vida. En el budismo, la resiliencia se considera una habilidad que se puede aprender a desarrollar con la práctica, como se desarrolla el resto de habilidades. De hecho, los monjes Shaolin practican artes marciales y todo tipo de pruebas físicas que suponen un reto a los límites físicos y mentales de los jóvenes monjes. Y no únicamente lo hacen como un entrenamiento en artes marciales, sino como un modo de enfrentarse a los miedos y a las limitaciones mentales acerca de los límites físicos y mentales del ser humano. Hacen todo tipo de pruebas extremas, como por ejemplo
soportar golpes con palos, soportar posturas incómodas durante mucho tiempo o permanecer horas bajo la lluvia y muchas otras cosas que desde el mundo occidental se podrían considerar incluso maltrato y violencia. Para los jóvenes Shaolins, este tipo de pruebas y entrenamiento en artes marciales son una forma de comenzar a desarrollar la resiliencia. Otro consejo budista es practicar el hecho de aprender a distinguir qué cosas o circunstancias de tu vida están bajo tu control, es decir, que tú puedes cambiar o modificar, y qué cosas no puedes modificar o cambiar. Y a partir de ahí tener la sabiduría y la valentía necesaria para cambiar aquellas cosas que sí puedes cambiar y para aceptar aquellas cosas que no puedes cambiar. Y recuerda que para ellos aceptar no significa resignarse ni quedarse de brazos cruzados, sino decidir no entrar en lucha mental ante lo que no se puede cambiar. La aceptación no tiene nada que ver con las decisiones y acciones, sino sobre todo con la actitud mental, con lo que sucede a nivel de la mente. Pero muchas veces no somos conscientes de que muchas cosas que nos suceden están fuera de nuestro control, es decir, no podemos controlar esos hechos externos o ajenos a nosotros, pero incluso en muchos casos sí podemos cambiar el modo de reaccionar ante aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, tú no puedes cambiar el hecho de que una persona te critique o te insulte, porque eso es algo que está fuera de tu control, pero sí puedes cambiar el modo en el que tú reaccionas frente a esa crítica o insulto. Tú puedes decidir tomarte ese insulto como algo personal y generar rabia, o puedes decidir ignorarlo y no tomártelo como algo personal. Es decir, como se dice coloquialmente, puedes elegir que un insulto te entre por un oído y te salga por el otro. Porque tú puedes aprender a elegir si creer o no lo que sea que otra persona te diga. Y el hecho de tomarte lo que otra persona te dice como algo personal es un reflejo de que tú le has dado a esa otra persona el poder de determinar tu estado emocional. Y eso no es fortaleza, sino debilidad. El problema es que en la sociedad occidental muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que tienen esa capacidad de elección. Muchas veces reaccionamos a lo que otros nos dicen sin ser conscientes de que el poder de no dar credibilidad a eso que nos ha dicho otra persona está en nosotros y que debemos aprender a desarrollarlo. Por tanto, en este ejemplo que he usado, tener fortaleza mental no significaría confrontar con esa otra persona y discutir con ella, sino todo lo contrario. Significaría ignorar el insulto, porque en ese momento en el que tú ignoras ese insulto que alguien te dice, esa otra persona que te ha insultado se da cuenta de que ese insulto no te ha afectado lo más mínimo y que por lo tanto esa persona no tiene ningún poder sobre ti. Mientras que si tú te tomas ese insulto como algo personal, le estás dando a esa persona que te ha insultado el poder de afectar tu estado emocional, que precisamente es eso lo que quiere una persona que te insulta. Pero si una persona no es respetuosa contigo o te trata mal, deberás hacérselo saber y marcarle límites. Pero eso deberías ser capaz de hacerlo desde la calma y desde la no reacción emocional, porque esa calma emocional es el mayor signo de fortaleza interior que puedes mostrar a los demás. Por tanto, recuerda que aun cuando algunas cosas en tu vida están fuera de tu capacidad de control, incluso en esos casos, sí está en tu capacidad de control el modo en el que tú reaccionas emocionalmente a esa situación externa o a ese evento. El siguiente consejo budista que nos ayuda a ser más fuertes mentalmente es el hecho de desarrollar una mentalidad proactiva orientada a resolver los problemas y tener fe en tu capacidad de enfrentarte con éxito a las dificultades que aparecen en tu vida. Y haciendo un paréntesis al tema central del vídeo, en este punto quiero explicar que en psicología existe una distorsión cognitiva que se llama razonamiento emocional, y consiste en el hecho de que en ocasiones una emoción negativa no nos permite ver o considerar un hecho o situación como realmente es. Por ejemplo, si algo nos genera angustia y ansiedad, esa ansiedad nos hace percibir esa situación de un modo mucho más grave o amenazante de lo que realmente es.
Y muchas veces cuando tú te sientes incapaz de solucionar una situación, puede darse el caso de que la ansiedad esté haciéndote percibir esa situación de una forma mucho más grave o dramática de lo que realmente es. Por tanto, el budismo explica que es muy importante que ante las situaciones difíciles o ante las adversidades que aparezcan en tu vida, no te dejes arrastrar por las emociones, sino que seas capaz de analizar las situaciones de un modo objetivo y racional, de modo que no se vean contaminadas por las emociones negativas, por el miedo o por la ansiedad. Por tanto, volviendo a este consejo de desarrollar una mentalidad orientada a resolver problemas, la clave sería ser capaz de comprender la causa del problema y poder ver el problema en su totalidad y en su profundidad, sin estar contaminado por esa emoción de ansiedad, miedo o angustia. Y a partir de ahí usar tu mente, tu inteligencia, para tomar aquella decisión que sea más inteligente dentro de todas las posibles decisiones que tú puedes tomar. Y a partir de ahí resolver dicho problema o aprender a aceptarlo si es que es un problema que no tiene solución. Otro consejo budista para desarrollar la fortaleza mental es aprender a ver las dificultades que aparecen en tu vida como oportunidades para aprender algo, para crecer como persona o incluso como mensajes del universo que te están mostrando algo sobre ti. Por ejemplo, si alguien te hace enfadarte, ese enfado en algunas ocasiones puede estar mostrándote que tal vez no has sabido poner límites a los demás y que esa falta de poner límites es lo que ha hecho que esa persona o esas personas se hayan comportado de ese modo y tú te hayas enfadado. Si algo te hace sentir miedo, quizá te esté enseñando que tienes que aprender a confiar más en ti mismo y en tu capacidad de enfrentarte con éxito a las dificultades de la vida. O quizá te está mostrando que debes ser más valiente, porque recuerda, el más valiente no es el que menos miedo tiene, sino que es el que tiene más miedo de todos, pero no deja que ese miedo inmenso le frene o le impida enfrentarse a eso. Si algo te hace sentir triste, te puede estar indicando que tal vez haya cosas en tu vida que no hayas sanado o que tienes un diálogo interno excesivamente pesimista y negativo y que por tanto deberías aprender a cambiarlo. Obviamente todo esto dependerá ya de la situación en sí, de cada contexto concreto. Pero desde el budismo se considera que aquello malo que te sucede en la vida te sucede por y para algo y que cuando tú entiendes esos porqués empiezas a poder observar esas situaciones negativas como oportunidades para aprender o como mensajes del universo que te están indicando qué es lo que tú debes mejorar a nivel de crecimiento personal. Y eso te hace obviamente desarrollar más fortaleza mental. Otro consejo budista es aprender a soltar el control. Dejar de querer siempre que las cosas y las personas sean de un modo distinto al que son. Y sobre todo dejar de aferrarte a tus posesiones, a tus identificaciones físicas y mentales. Cuando una persona quiere cambiar a los demás y cambiar las situaciones externas y adaptarlas a su modelo interno y a cómo él cree que deberían ser las cosas, y eso le genera frustración, está siendo débil mentalmente. Y el budismo te enseña que todo en la vida es perecedero, que todo tiene un principio y un final, y que tratar de aferrarte a las cosas, a las posesiones, y juzgar a los demás, juzgar sus actos, su vida, es algo que indica debilidad y no fortaleza. El budismo, al igual que otras filosofías orientales, está estrechamente relacionado con la idea de la reencarnación, en lo que se conoce como la rueda de samsara o el ciclo de encarnaciones. Se explica también que cada alma que encarna en la tierra tiene unas lecciones que aprender, que aunque tú puedas saber que lo que hace una persona está mal o terminará causándole problemas, debes dejar de juzgar a esa persona. Debes entender que tal vez eso que tú estás juzgando en otra persona es lo que ese alma necesita vivir para poder conseguir aprender esos aprendizajes que ha venido a hacer en esta encarnación. Y quizá para conseguir aprender esos aprendizajes, puede que la persona en la que ha encarnado esa alma tenga que terminar siendo adicto a algo o siendo encarcelado
o abandonado o viviendo cualquier otra situación muy dura. Y sé que esto es complicado de aceptar y entender desde nuestra mentalidad occidental y desde nuestro paradigma cultural y religioso, pero debes entender que el budismo implica una concepción de la vida, de la muerte, de la espiritualidad y la metafísica muy distinta a la que tenemos en el mundo occidental. Bien, vamos ya con el siguiente consejo budista, que sería vivir con la atención en el aquí y el ahora, en el instante presente. Mantener la atención en lo que sea que estás viviendo, sintiendo, experimentando o haciendo en cada momento de cada día. Porque mantener la mente fuera del instante presente implica ausentarte de tu vida, por decirlo de algún modo, mientras esta está sucediendo, no vivirla de forma plena. Y es que si alguna vez has visto un amanecer o un paisaje extremadamente bello o te has sentido inmensamente feliz sin motivo aparente, te habrás dado cuenta de que puedes vivir la vida sin el filtro de la mente, de una forma plena, pura, auténtica. Es ahí cuando la vida cobra una dimensión mágica y sientes que eres inmensamente feliz, como si te fusionases con la experiencia misma que estás viviendo y sintiendo. Por el contrario, cuando nuestra mente está evaluando, elucubrando, juzgando, interpretando o evadiéndose del presente y divagando en posibles escenarios futuros o recordando cosas del pasado, ahí no estás viviendo en el presente. Estás viviendo la vida de una forma no plena, en no todo su potencial. Porque recuerda que el pasado es solo un recuerdo y el futuro son solo elucubraciones y fantasías acerca de algo del futuro que no sabemos si sucederá. Lo único que existe en la vida es el instante presente, el aquí y el ahora, porque toda tu vida transcurre en el instante presente y desde el budismo se empodera a que la gente aprenda a vivir en el instante presente. De ahí que en el budismo y en muchas otras tradiciones orientales se recomienda practicar la meditación, porque la meditación es en sí mismo una forma de aprender a conectar de una forma pura con el instante presente, con el aquí y el ahora. Y ahora vamos ya con el último consejo del vídeo, que es desarrollar el amor propio y la compasión. Desarrollar una elevada autoestima y compasión te ayuda a ver las dificultades de la vida de una forma muy distinta y te ayuda a no tomarte las cosas de un modo tan personal. Te ayuda a no contagiarte tan fácilmente de la negatividad de los demás, de las situaciones que te suceden en la vida, que son negativas, etc. Un ejercicio que se enseña a los alumnos en algunos templos budistas es que cada mañana, cuando se levantan de la cama, se recuerden a sí mismos que sea lo que les suceda en ese día, van a amarse a sí mismos y a ser compasivos con ellos mismos y con los demás. Recuerda que la fortaleza mental consiste en parecerte a una roca que resiste el envite de las olas, que no se afecta ni se rompe fácilmente por las circunstancias externas, ya sean estas situaciones, eventos o personas. Esa roca permanece exactamente igual cuando el mar está en calma y el día soleado que cuando hay una tormenta y las olas del mar son enormes. A partir de ahí yo te animo a practicar todo esto. Espero que el vídeo te haya resultado interesante. Compártelo si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Un abrazo.